Hola, buenos días. Soy José Antonio Vera, responsable del Servicio de Sistemas de Información de la Confederación Hidrográfica del Segura. En primer lugar, dar las gracias a ERRI por permitirnos venir a contar nuestros proyectos y, bueno, y gracias a vosotros por haber venido a sufrir un rato. En principio, a mí me han traído aquí para contar cómo en la Confederación estamos empeñados en compartir nuestro conocimiento espacial, la información que tenemos sobre el territorio, pero a mí lo que me pide el cuerpo es hablar de manzanas. Nosotros, en el Servicio de Sistemas de Información de la Confederación, nos consideramos un poco como los fruteros del barrio, ¿vale? Nosotros pretendemos que nuestros clientes, nuestros usuarios, tanto internos como externos, vengan porque les ofrecemos cosas que les gustan, que luego pueden utilizar, que se las pueden comer con seguridad. Y bueno, pues de alguna manera lo que yo os voy a contar es cómo hacemos ese papel de fruteros del barrio. Bueno, la presentación, en principio vamos a hablar de arquitectura, de qué información tenemos y me voy a centrar básicamente en cómo vosotros, igual que nuestros usuarios normales, podéis acceder a nuestra información y cómo hemos hecho para ponerlo muy facilito, de forma que esa información esté a vuestra disposición y podéis utilizarla de la forma que os interese. Como no tengo muy claro lo que sabéis vosotros de las confederaciones, os suelto un poquito de rollo. Las confederaciones son organismos autónomos adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que se encargan de la gestión del dominio público hidráulico, la gestión de inundaciones, de sequías, la planificación hidrológica, los derechos de riego. Y el territorio español está dividido en función de las grandes cuencas hidrográficas. Y una de ellas es la cuenca hidrográfica del Segura. Como veis, es una de las cuencas de los ríos más pequeños, dentro de los que tienen confederación, pero no por eso es una de las cuencas con más problemas y más necesidad de información. Y además lo que tenemos es una presión muy importante por parte de nuestros usuarios, de los regantes, de los ayuntamientos, porque tenemos un problema grave de escasez de agua que redunda en muchos otros problemas, ¿no? Problemas medioambientales, de suministro y tal. Y entonces, para nosotros, como os digo, la información y la difusión de esa información es muy importante. En cuestiones de infraestructura no tenemos ninguna gran infraestructura, tenemos una infraestructura típica que compartimos muchos recursos con el resto del organismo, de forma que somos capaces de ofrecer servicios tanto internos como externos, a nuestra intranet y a la calle a través de Internet. Desde el punto de vista del software, somos muy eclécticos. Trabajamos con software de ERRI, tenemos ArcGIS-Server, bases de datos, utilizamos SQL Server, pero también utilizamos software abierto y no tenemos ningún problema en trabajar con software libre sin pega ninguna. Con esto lo que hacemos es manejar un volumen de información importante de muy diverso tipo. Información sobre redes de control, a nosotros nos preocupa mucho controlar los volúmenes de agua, presiones, infraestructuras, zonas protegidas, hidrología, delimitaciones, derechos de uso. Tenemos un banco de imágenes muy extenso, yo creo que es de los mejores de la zona donde estamos nosotros. Tenemos imágenes aéreas, imágenes de satélite desde el año 29 hasta la actualidad, de forma que podemos ofrecer, y lo podéis consultar directamente en nuestro visor cartográfico, para apoyar a todo el que necesite hablar de hidrología o de algún tema relacionado con la Confederación. Y hemos publicado hace muy poco la cartografía de zonas inundables y zonas de riesgo
en la cuenca del Segura. Es una cartografía muy importante para mucha gente, que os invito a consultar. Esa información, nosotros dentro de nuestro sistema trabajamos con el CAS centralizado de la Confederación. Nosotros somos una parte de la informática de la Confederación y nuestra información, validada a través del CAS, la utiliza mucha gente de muy diversas formas. Hay aplicaciones corporativas que incluyen GIS en su funcionamiento, ofrecemos servicios REST que son utilizados tanto interna como externamente por otras administraciones, ofrecemos servicios OGC, somos un nodo Inspire, ofrecemos descargas, tenemos un visor corporativo que ahora os enseñaré, que ofrece un montón de posibilidades para los usuarios, aparte de que cualquiera con software tanto de ERRI como con software abierto puede acceder a esa información sin ningún problema. Utilizamos Collector, por ejemplo, estamos empezando a utilizar Collector para aplicaciones de campo, para los usuarios que tenemos distribuidos, guardas pluviales y demás, para que puedan acceder a la información y llevársela al campo sin problemas. Al final, ¿qué tenemos? Bueno, pues nuestro espíritu fruteril, ofrecemos un montón de información y pretendemos ofrecerla de la mejor manera posible. Ese espíritu entiendo que nos ha ido muy bien, el hecho de considerar que somos como una pieza intermedia, bueno, pues nos ha llevado durante mucho tiempo a necesitar utilizar mucha mano izquierda. En organizaciones grandes es difícil que la gente comparta información. Bueno, pues hemos conseguido que los diversos unidades del organismo de alguna manera compitan en ofrecer información y compartirla entre todos. Eso es muy importante. Bueno, como os comentaba, una de las herramientas que nosotros utilizamos para ofrecer información es nuestro visor corporativo. Es una herramienta que podéis consultar en la web. Ofrece volúmenes de información muy importantes. Tiene un conjunto de herramientas muy interesantes para trabajar. Está desarrollado con el API de JavaScript de ERRI y funciona en base a servicios, como todos los visores de este tipo. Tiene su validación centralizada, las bases de datos son compartidas con el resto de la casa y su gestión se hace en base a escenarios. Un escenario al final es un conjunto de servicios a los que tiene permiso de acceso un determinado grupo de usuarios del dominio de Confederación. Y lo que hemos desarrollado últimamente, y es lo que en lo que vamos a hacer un poco más hincapié en esta presentación, es que ese visor es invocable con parámetros. Y esos parámetros permiten un acceso muy sencillo a la información. De esa forma, nosotros simplemente con una URI, que nosotros somos capaces de montar de una manera sencilla, podemos conseguir una visualización y un filtrado de la información vía SQL muy fácil. Podemos conseguir que el visor nos enseñe lo que nosotros queramos, pero además también podemos conseguir que nos imprima planos directamente desde casa. ¿Vale? Vosotros podéis imprimiros un plano. Ahora mismo con vuestro móvil os podríais conectar y pedir un plano en PDF, en JPG, en lo que queráis. ¿Vale? Además, ofrecemos la posibilidad de que vuestras aplicaciones, además de abrir el visor y además de imprimir planos, puedan consultar directamente a la base de datos y pedirle la información de un piezómetro. Sin ningún problema, os la vamos a dar y además os vamos a dar, ahora os pondré algún ejemplo, cómo acceder en la página web a sus series. E incluso ya podemos ir algo más lejos, sino ya una vez que hemos conseguido pintar el visor, hemos conseguido poner lo que nos interesa encima, podemos dibujar encima. Con lo cual, si yo estoy desarrollando una aplicación que utiliza capas de mi visor y encima le quiero añadir algo, lo puedo hacer de forma muy sencilla. Os voy a enseñar algunos ejemplos para que lo veáis. De esta manera yo voy a poder montarme en cualquier plataforma, incluido una plataforma móvil, una visualización muy sencilla de cualquiera de las capas que estoy ofreciendo. Yo puedo
directamente construir mi cesta y pasar por caja. Nos cobramos, ¿eh? Por ejemplo, quiero abrir el visor y aplicar unos filtros. Simplemente tengo que pasar una serie de parámetros como en qué escenario, o sea, qué conjunto de capas, con qué conjunto de capas quiero abrir el visor, qué nivel de zoom, el centro, la visibilidad de capas, yo puedo elegir qué capas quiero tener activas y qué capas no, qué filtros SQL quiero lanzar sobre los elementos, y al final montar una URI muy sencillita. Esa URI lo que va a hacer es que me va a abrir el visor y me va a ofrecer la información que yo tenga sobre esos elementos. Si yo en la información asociada a esos elementos tengo, por ejemplo, un acceso al sistema de gestión documental, esto es un aprovechamiento, el aprovechamiento RCR 69-2008, una cartografía de derechos de riego. Bueno, pues el que esté trabajando en su aplicación de gestión de derechos de riego, abre el visor, ve directamente la cartografía del aprovechamiento, puede cambiar la imagen de fondo, puede poner la cartografía del año 56 para comprobar si ahí había riego antes o hay riego después, y puede perfectamente acceder a la documentación del sistema de gestión documental asociada a ese expediente. Y esto simplemente lanzando una URI. Yo apelo, si soy muy mañoso, con un explorador o directamente desde mi aplicación de lo que sea. Lo que os comentaba, yo quiero un plano. ¿Qué hacemos? Bueno, pues le tenemos que decir cómo lo queremos. Le decimos qué escenario, qué plantilla, porque tenemos una serie de plantillas y podemos hacer más. Los usuarios nos piden, oye, que necesito una plantilla que tenga un formato, pues se lo preparamos. Al final es montar un MXD que se sube a ArcGIS-Server, es algo muy sencillo. Centro, si quieren poner un título, el formato, la visibilidad de capas y un filtro SQL. Por ejemplo, esto es una llamada para generar un plano en formato JPG de una masa de agua subterránea. Bueno, pues aquí tengo el plano. Simplemente con esa llamada a mí me devuelve un JPG. JPG que puedo utilizar en un informe, en cualquier cosa. Pero claro, como os he dicho, también tenemos otra opción en la que no pido una visualización, sino lo que quiero es información para usarla en mi aplicación. Por ejemplo, vamos a pedir información de un piezómetro. Esa información necesita decirle, yo necesito en la URI decirle al visor, oye, sobre la entidad piezómetro, dime la información de los piezómetros que cumplen la condición SQL que yo le voy a poner. Eso significa que yo voy a hacer la petición, me va a devolver un fichero JSON que yo voy a poder procesar con mi aplicación sin más problema. Por ejemplo, consulto el elemento de la base de datos, la capa piezometría, el elemento PA 12194, es un piezómetro. Lo que me devuelve es un JSON con la información que hay en la base de datos. Si os dais cuenta, aquí hay dos URLs dentro de la propia base de datos que me enlazan con el visor de series de piezometría que tengo en la página web. Con lo cual, directamente yo podría sacar las gráficas de evolución de piezometría o de profundidad de ese piezómetro. Daros cuenta que este JSON es una información muy fácil de leer y que es una información que yo puedo utilizar tanto en mi aplicación como para cualquier otra cosa. Y os digo, imaginaros que a partir de un esquema JSON como ese, yo lo que quiero es modificar esa información y pintar sobre el visor otra cosa. Una vez que yo soy capaz de montar un JSON en condiciones, lo que puedo hacer es llamar al visor y decirle o píntame en pantalla o imprímeme lo que yo te estoy diciendo. Al final, ¿qué tengo? Pues tengo la posibilidad de hacer un plano como yo quiero con los elementos que yo quiero. Imaginaros, por ejemplo, que tengo un proyecto en el que voy a hacer una nueva red de piezómetros, pero eso no está en la base de datos. Bueno, pues yo le puedo mandar a alguien simplemente enviándole un pequeño JSON con un enlace y vería directamente mi proyecto, utilizando el propio visor, ¿vale? Esto lo que es muy cómodo es para conseguir que en
en una organización que tiene unos informáticos fantásticos, pero no saben nada de GIS, cómo explicarles cómo utilizar herramientas de GIS. Aparte del visor, como en ese abanico de cosas que ofrecíamos, nosotros tenemos un conjunto de servicios VMS que ofrecemos a la calle y que también están en formato REST, ¿vale? Tenemos un servicio VMS grande con un montón de capas de cartografía básica. Hemos publicado la capa de dominio público hidráulico y zonas de protección. Hemos publicado 5 capas de peligrosidad y riesgo de inundación, 6 de cartografía de zonas inundables, 3 de calados, que las publica nosotros las mostramos a través del Ministerio, o que el Ministerio, sí, nosotros las hacemos de paso del Ministerio, y tenemos 3 capas de ortofotos históricas que también podéis utilizar. Nosotros no somos productores de cartografía, pero hemos hecho un trabajo de recuperación de imágenes históricas, de ortofotos históricas, que como las hemos hecho nosotros, las podemos publicar. Al final, ¿qué tenéis? Bueno, pues tenéis la fruta a vuestra disposición para utilizarla y demostrar que sois unos cocineros fantásticos y os podéis presentar a ver si os dan una estrella Michelin, con lo que nosotros os damos. Os quiero enseñar algún ejemplo de la utilización de estas herramientas, ¿vale? Ahora mismo se está desarrollando un proyecto, que es el proyecto EduCen, un proyecto europeo de información y motivación cultural alrededor de las inundaciones, ¿vale? En la zona del Levante, todos sabéis que hay unos problemas graves de inundaciones y hay un problema grave de comunicación con la gente, para avisos, para poder tomar decisiones en situaciones de riada, y se está haciendo un proyecto muy interesante para concienciar a la gente de qué pasa durante una riada. Imaginaros, por ejemplo, que nosotros tenemos en algunas zonas una población inmigrante muy elevada, y esa población inmigrante no lee la televisión, no ve la televisión española, y no es fácil avisarla de cosas. Entonces, en este proyecto están desarrollando herramientas para poder informar a la población. Y una de las herramientas que se está desarrollando, por ejemplo, es dentro de la propia página web de Confederación, una herramienta para, ya que tenemos información sobre las zonas inundables y el riesgo de inundación, ofrecer directamente la posibilidad de que la gente pregunte en qué riesgo estoy. Ahora mismo esto no está en la calle, esto es un prototipo, pero va a estar en la calle dentro de muy poco, ya se preocupará mi presidente de anunciarlo en la prensa, pero ya está prácticamente operativo. Y lo que me permite es decir dónde vivo, mi referencia catastral o las coordenadas de lo que yo quiero preguntar, y voy a poder mostrar los calados de inundación en ese punto que yo he pedido. Eso, desde el punto de vista de alguien que quiere comprar una parcela, puede ser muy interesante. Imaginaros vosotros que fuerais un promotor inmobiliario y os venden una parcela por un precio fantástico. Oye, resulta que esa parcela está en una zona inundable. Pues a lo mejor el precio lo podemos discutir. O quiero hacer un colegio y estoy pensando que esa parcela podría estar bien. Bueno, pues directamente en la página web vamos a poder hacer esa consulta. Del mismo modo, con la misma información, yo podría mandarle a alguien por Twitter, por correo electrónico, le podría mandar un enlace diciéndole: oye, ¿sabes que tu casa está en zona inundable? Y podría directamente sacar esta pantalla. Eso va a hacer que el acceso a esa información, que ahora mismo está en el visor, o sea, vosotros si entráis al visor y queréis consultar los calados, las zonas inundables y tal, pues lo podéis ver, pero claro, ya tenéis que tener ganas de entrar a un visor, desplegar capas, en la página web de Confederación todo eso está muy bien explicado, pero si eres una persona normal y corriente, pues a lo mejor te cuesta. Bueno, pues el presidente de la asociación de vecinos le puede mandar un enlace a cada uno de sus vecinos diciéndole en qué situación está, de una manera muy sencilla, ¿vale?
Y eso va a permitir también hacer un desarrollo que está a punto de salir a la calle, y es que yo, con mi móvil, voy a poder irme al campo, ponerme en una parcela, ponerme en la esquina de una calle y marcar cuál es mi riesgo. Y al final me dirá que ese es un punto que tiene un nivel de riesgo determinado y que el calado estimado con un determinado periodo de retorno es el que sea. Al final, ¿qué hacemos nosotros? Pues os ofrecemos toda esta información para que vosotros os la cocinéis. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenos días. El formato JSON de vuelta, cuando consultas en base de datos, ¿lo habéis diseñado vosotros, la estructura del JSON? Y si habéis valorado que ese formato sea GeoJSON, por ejemplo. Sí, es GeoJSON. Sí. Es GeoJSON. Es estándar. ¿Quién más? ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias.